¿qué tal? Soy la doctora Susana Pérez, soy médico intensivista, jefe de la terapia intensiva del Hospital General del Estado en Hermosillo, Sonora, y coordinadora hospitalaria de donación. Yo vivo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en México. Antes que nada, pues agradecerles al comité organizador por haberme hecho el honor de invitarme a este encuentro mundial de sepsis que con todo gusto pues yo participo. Y en esta ocasión me pidieron que hablara sobre el manejo de infecciones transmitidas por el donante, que es lo que vamos a ver a continuación. Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses y pues comentar lo que ya sabemos, que el trasplante de órganos sólidos constituye actualmente una alternativa como terapia ante la falla de un órgano que los pacientes requieren para continuar viviendo o para pues mejorar su calidad de vida. Esto es un hecho que los trasplantes salvan vidas. Sin embargo, también es cierto que la situación actual tenemos principalmente un imbalance entre lo que es la oferta y la demanda, donde hay más necesidad de órganos que los órganos que se tienen para trasplantar. Y eso es algo que se ve la escasez de órganos para trasplante a nivel mundial. Hay que comentar también que dentro de los trasplantes de órganos, las principales causas que afectan la sobrevida del paciente que es trasplantado son dos principalmente, lo que es el rechazo y las infecciones. Y justamente de estas son las que vamos a hablar, hablando principalmente de las infecciones que están del donante y que pueden ser transmitidas hacia el receptor. De ahí que es muy importante la evaluación del donante, que es un trabajo que tiene que ser hecho por profesionales encargados precisamente de esto, como son los coordinadores hospitalarios de donación o coordinadores hospitalarios de trasplante, donde precisamente la selección del donante debe ser tan importante o esencial precisamente para poder asegurar un trasplante que sea exitoso en cuanto a los resultados, tanto en la función del órgano, en el evitar transmitir enfermedades no solamente infecciosas, sino también de otro tipo, como son las neoplásicas. Y esto, de ahí estriba que precisamente voy a enfocarme un poquito a lo que es, hablarlo de manera somera, de lo que es la parte de la evaluación del donante. No me voy a extender mucho en esto porque es bastante amplio y tenemos muy poco tiempo para hablarlo. El primer paso que tenemos que hacer es precisamente la revisión minuciosa de lo que es en la evaluación del donante. Precisamente tiene que ver con la historia clínica, en donde vamos a interrogar los antecedentes epidemiológicos, viajes a otros sitios que pueden ser zonas endémicas de algunas infecciones, así como la exploración clínica que se tiene que hacer y el apoyo, por supuesto, con los estudios de laboratorio para detectar algunos antígenos, anticuerpos para ciertos tipos de infecciones. Los datos a recoger en la historia clínica lo vemos aquí, investigar desde lo que son infecciones previas, como ya decía yo hace un momento, los viajes, el haber estado en situaciones en conductas de alto riesgo o en contacto con personas portadoras de VIH, hepatitis B o C, etcétera, adicción a drogas, entre otras, o inclusive una transfusión. Todos esos son antecedentes importantes que nos pueden ir haciendo una semblanza de ese donante y ver si realmente es un donante que pueda estar libre de algún proceso o que tenga más bien factores de riesgo para alguna
infección. Las infecciones que debemos descartar de manera obligatoria están aquí, que son los estudios que normalmente se piden dentro de la valoración al donante, lo que es la serología para HIV, hepatitis B, C, en hepatitis D, en citomegalovirus, para sífilis y en zonas endémicas, enfermedad de Chagas, toxoplasmosis y el HTLV. Lo comentamos nada más, porque de ahí tenemos que hay infecciones que precisamente contraindican la donación. ¿Y cuáles son esas? Bueno, son todas aquellas infecciones que estén activas, que sean sistémicas, invasivas y no controladas, ya sea por bacterias o virus, principalmente, y por supuesto hongos o micobacterias. La presencia de HIV está principalmente para pacientes seronegativos, porque se pueden trasplantar para seropositivos y algunas enfermedades por priones. Y por supuesto, nuestra estrella actual, que es el COVID-19, donde hay que forzosamente descartar que el paciente, hacer la prueba mediante PCR y descartar que el paciente sea portador o tenga infección por COVID. Estos son contraindicaciones. Vamos a adentrarnos un poquito a lo que es la infección bacteriana en el donante, que es de lo que vamos a hablar y qué es lo que pudiéramos nosotros influir en el tratamiento que damos previo a que sea al trasplante o a la extracción de órganos. Y precisamente recordar que la transmisión, las infecciones que son derivadas de donantes, pues realmente no son números tan altos porque se ha logrado mitigar precisamente esas transmisiones mediante el uso y de ciertas actividades, como lo vamos a ver ahorita. Es aproximadamente del 1 al 1.7% el porcentaje de estas infecciones que se transmiten del donante. Se asocia principalmente a una elevada mortalidad y por lo mismo hay que realizar valoraciones muy estrictas, tanto de infecciones activas como latentes. Esto principalmente para optimizar resultados en el trasplante, perdón, evitar el uso de órganos que no están aptos o no están en condiciones adecuadas y por supuesto para iniciar medidas preventivas y terapéuticas de forma racionalizada en el donante, que después van a continuar en el paciente trasplantado. El riesgo de infección, bueno, generalmente recuerden que los donantes son pacientes que principalmente se encuentran dentro de las áreas de cuidados intensivos, muchos con algunos días ya de estancia, otros recién llegados, pero que finalmente todos coinciden en que son multi, que tienen múltiples procedimientos invasivos y esos son pues, los catéteres, las sondas, el mismo tubo orotraqueal y precisamente todo eso son riesgos de infecciones para el donante. Como les digo, la mayoría de los donantes pueden tener leucocitosis, cursar con picos febriles, están invadidos, cultivados y muchas veces lo utilizamos o tienen antibióticos de manera poco razonada, sin tener un cultivo previo o que le dicen, bueno, hay que ponerlo de manera profiláctica o que coincide también con modificaciones continuas, que no bien duran 48 horas cuando ya cambian nuevamente de antibióticos sin tener, insisto, una razón para hacerlo. Y todo esto pues son factores de riesgo para que el paciente pueda complicarse. En cuanto a la bacteremia, bueno, anteriormente era una contraindicación, es posible que cerca del 5% de los donantes la presente. Sin embargo, se ha visto que no hay una diferencia entre pacientes que presentan bacteremia y los que no tienen para precisamente la sobrevida o la función del injerto. Entonces, sí es importante valorar el tipo de microorganismo, la eficacia del tratamiento antimicrobiano y obviamente el curso de la infección. El tipo de microorganismo para ver si son esos que se adhieren a la superficie endotelial o que puedan tener y que después producir infecciones metastásicas hacia otros órganos o que ver si el tratamiento que ha recibido es bactericida o no. Y por supuesto también el curso de la infección, si hay una respuesta al tratamiento y el tiempo de respuesta al tratamiento,
todo dependiendo del el microorganismo que sea detectado. Las contraindicaciones absolutas en infecciones bacterianas es el choque séptico o pacientes que no responden al tratamiento con antibiótico por más de 48 horas, que persisten positivos en los cultivos a pesar del tratamiento y generalmente no se aconseja utilizar órganos de pacientes o bacterias con gérmenes multiresistentes. Aquí también hay que nuevamente valorar el tiempo y el tipo de antibiótico o de manejo que llevo. Eh, es aceptable los pacientes que han cursado con bacteremia y que tienen un germen conocido, que hemodinámicamente está estable, que tienen el tratamiento específico por más de 48 horas y generalmente no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación, se aceptan. Lo mismo que en bacteremias no conocidas en el donante, pero que tomamos cultivos y después se da el tratamiento al receptor. Y la transitoria es aquellos pacientes que no generan, perdón, donantes que no generan problema mayor porque los gérmenes son poco virulentos. Aquí sí es importante que el receptor reciba el tratamiento antibiótico alrededor de los 7 a los 14 días, dependiendo de la evolución. Voy a comentar así nada más en las infecciones del sistema nervioso central. Aquí pueden ver cuáles son las contraindicaciones absolutas para no tomar esos donantes cuando hay una tuberculosis activa por hongos, por parásitos o que sea por listeria. Y generalmente las que no presentan contraindicaciones es cuando tenemos el germen identificado, que tiene un tratamiento adecuado por 48 horas y que no tiene un foco extrameningio. En eso sí que se puede ser donante. Aquí es muy importante ver si la infección bacteriana es adquirida en la comunidad o es intrahospitalaria, porque obviamente de eso va a depender el manejo y el enfoque que se le dé. La vía aérea generalmente podemos tener la colonización y la infección. En cuanto a la colonización, generalmente la mayoría de los donantes, más por arriba del 50%, tienen colonizada la vía aérea y no significa que necesariamente vayan a presentar una infección. Sin embargo, hay que tener cuidado, vigilancia, sobre todo para los que son donantes de pulmón o corazón. Y cuando ya está la infección bien establecida, generalmente pueden ser donantes, pero no de pulmón. Las recomendaciones es que hay que hacer un examen rutinario bacteriológico y micológico en el donante tanto de pulmón como de corazón. Y lo que les decía, bueno, la colonización no contraindica la donación de pulmón y la broncoaspiración pues contraindica el uso puede ser de ese pulmón afectado y que el otro esté bien, se puede tomar el otro. Obviamente hay que considerar si está respondiendo a tratamiento. En cuanto a las vías urinarias, bueno, a veces es difícil establecer si es una colonización por los exámenes de laboratorio. Cuando hay una infección inaparente, hay que tomar generalmente durante el transoperatorio muestras de orina directamente los ureteros al procurar y por supuesto ante una pielonefritis ver el aspecto macroscópico renal es muy importante. Las recomendaciones es que si hay una bacteriura se toma gran cultivo de la muestra y no hay problema. Si no hay datos de infección a nivel renal, se puede atribuir solamente una colonización. Se utilizan los riñones y utilizar antibióticos específicos en el receptor de riñón. Y en caso de pielonefritis, ahí sí está contraindicado tomar el riñón que esté afectado. La endocarditis no contraindica el que sea donante, una endocarditis bacteriana, para nada la contraindica, solamente invalida para que el corazón pueda ser trasplantado y el tratamiento antibiótico, pues obviamente en el donante va a prevenir que pueda transmitirse al receptor la infección bacteriana. Aquí sí es lo que les decía, la supervivencia del injerto y del receptor es similar en los receptores que tienen y en los que tienen endocarditis y en los que no, así que no es una contraindicación. Donantes de alto riesgo son los ahogados y los quemados por el riesgo de tener una sepsis oculta, así que en ellos también hay que tener cuidado, pero siempre, bueno,
valorar el uso de antibióticos con la alta sospecha de que estén infectados y obviamente por los cultivos que tengamos. El estudio en estos pacientes, en los donantes, es muy importante el estudio microbiológico. Tomar hemocultivos, cultivos de secreción bronquial y de orina, sobre todo en los de pulmón. El de secreción bronquial puede ser directamente a través de broncoscopía. Y ojo, utilizar o se recomienda tomar un exudado rectal en busca de bacilos gram negativos multiresistentes que después pudieran darnos problemas en el receptor. Otros, bueno, pues también ver las condiciones de los catéteres, de líquido cefalorraquídeo, drenaje, si es necesario cultivar, pues también se cultiva. Y ya lo comentábamos hace un momento porque es importante, o el objetivo de la investigación microbiológica, porque nos va a descartar la presencia de microorganismos que comprometen la viabilidad del injerto y la evolución del paciente, y esto es muy importante, y también para obtener una información que nos pueda predecir la posibilidad de complicaciones en el receptor. Y obviamente, pues nos incrementa la disponibilidad de órganos si sale negativo, que se puedan tomar o con el tratamiento antibiótico dirigido. Ojo, ya vamos a aterrizar aquí a lo que es el tratamiento antibiótico en el donante de órganos, que finalmente era parte de la charla. Pues profiláctico no se recomienda, y terapéutico es en la infección del donante según el antibiograma, o si sospechamos en algún proceso infeccioso, y una vez que tomamos el cultivo y nos llegan los resultados, podemos utilizar de manera empírica. El tratamiento en el receptor de órganos tampoco se recomienda profiláctico y debe ser de acuerdo al antibiograma si es que se sospecha de infección en el donante. En el hemocultivo positivo se le da a los receptores de cualquier órgano de ese donante. Si solamente es el urocultivo, es para el receptor de riñón a quien se les da el tratamiento, y si es en secreción bronquial, pues a los receptores de pulmón. El resto, pues, pueden no recibir el tratamiento. Ya para finalizar, las conclusiones, bueno, es que en el contexto del trasplante, la valoración del donante es muy, muy importante y se debe efectuar con el rigor necesario para minimizar el riesgo de algunos procesos infecciosos. Aquí el personaje clave son los coordinadores hospitalarios de donación, porque ellos deben de conocer las posibles patologías que puedan presentarse en el conjunto de infecciones emergentes. ¿Quiénes son los coordinadores hospitalarios de donación? Bueno, pues son profesionales de la salud, generalmente médicos, y de estos, pues, intensivistas. Y obviamente siempre tomar en mente policultivar al donante desde su ingreso. Hay que utilizar el manejo razonado de los antibióticos, que sean los específicos y dirigidos, y obviamente compartir la información con los equipos de trasplante una vez que la tenemos. Con esto finalizo en aras del tiempo. Muchas gracias. Mi nombre es Leonardo Díaz Álvarez, soy médico nefrólogo intensivista y voy a hablar acerca de lo que son las infecciones en trasplantes de órganos sólidos abdominales, haciendo una aproximación clínica como parte de este meeting de Sepsis. El tema de infecciones en trasplantes de órganos sólidos es un tema bastante extenso, así que de alguna u otra forma quise condensar ciertos puntos y aspectos claves en el manejo de estos pacientes. En las últimas décadas, el trasplante de órganos sólidos ha evolucionado de ser experimental a un procedimiento de atención estándar, tomando como referencia el trasplante de riñón de Murray y Merrill en 1954. Luego han venido un largo camino de éxitos y fracasos que lo que ha buscado es una inmunosupresión que sea mucho más titulable, más dirigida a cada paciente en particular, y también en la búsqueda del conocimiento de cuáles son las complicaciones infecciosas asociadas a estos tipos de trasplantes. En el último tiempo, el refinamiento de antimicrobianos, la aparición de nuevas estrategias preventivas y profilácticas, los nuevos métodos de monitoreo y el avance de la
de las técnicas de inducción inmunosupresoras han mejorado la tasa de éxito de los trasplantados de órganos sólidos y han permitido que hoy día trasplantes como el trasplante de riñón pueda duplicar la calidad de la supervivencia de los pacientes durante cadavérico o cuadruplicar la supervivencia en los pacientes con donantes vivos. En el trasplante de hígado, si más del 50% de los pacientes sobreviven los primeros 10 años y en comparación con el 25% de los pacientes que se quedan en la lista de espera. Las cifras de procuración y trasplante varían de acuerdo a cada país, de acuerdo a cada situación local y cada centro de trasplante. No es lo mismo el volumen de trasplante que hemos tenido este año en comparación con el año anterior, en el contexto de la pandemia que estamos atravesando actualmente. Una de las principales complicaciones de los trasplantes es la aparición de la sepsis, que ocurre dentro del 20 al 60% en todos los receptores de trasplante de órganos sólidos, y la mortalidad oscila entre el 10 al 40%. La sepsis después del trasplante es una causa importante de morbilidad y mortalidad. Bien es sabido que los pacientes trasplantados de órganos sólidos tienen un riesgo bastante elevado de tener infecciones, y esto la mayoría de los autores lo ha determinado porque hay muchos más organismos causantes de sepsis que lo predisponen de alguna forma a alguna infección. Además, la sepsis en ello cubre o tiene un patrón diferente de comportamiento que los pacientes inmunocompetentes, y además los marcadores del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pudieran estar atenuados en esto. Sin embargo, otros autores hablan que el riesgo de muertes por sepsis en estos pacientes es igual al que la población común. Le atribuyen cierto efecto protector a la inmunosupresión que pudiera mediar ciertos estadios iniciales de la fisiopatología de la sepsis. Sin embargo, todavía faltan muchas más hipótesis como para dilucidar todo este mecanismo. Además, los pacientes trasplantados de alguna u otra forma tienen mayor contención médica, ya que tienen redes de atención médica directa en la mayoría de los casos, con trasplantólogos, clínicos, que le hacen seguimiento de una forma mensual, y de alguna forma esto pudiera ser algo protectivo para el paciente, ya que hay mayor control de signos que pudieran predecir la aparición de alguna infección en cualquier momento del paciente. La incidencia de sepsis o de infecciones de estos pacientes va a depender del órgano trasplantado, va a depender también de la inmunosupresión, de la necesidad de rechazo o de las complicaciones quirúrgicas. En este gráfico vemos cómo por órgano trasplantado puede variar la incidencia del tipo de infecciones. ¿Bien? El riesgo de sepsis depende de dos mecanismos en los pacientes trasplantados. Primero, depende de la intensidad de la exposición a patógenos, que está muy relacionado con la exposición epidemiológica, que toma en cuenta los riesgos que existen a nivel hospitalario o a nivel comunitario. O también el efecto combinado, que lo hace susceptible a la aparición de infección en directa relación con el estado neutro-inmunosupresor, que a su vez va a depender de la terapia inmunosupresora y de factores adicionales como la reactivación de virus, la necesidad de recirugías durante la evolución del trasplante. Entonces, en base a todo esto, el manejo o la sospecha de infecciones en estos pacientes es muy importante, ya que va a favorecer mayor necesidad de internaciones, mayor estancias hospitalarias y evidentemente que disminuye la sobrevida del injerto. Hay factores predisponentes para infecciones que en una línea del tiempo la podemos estadiar en tres fases. La primera fase, que es la pretrasplante, que está muy en relación con la gravedad de la enfermedad de base. El tiempo de la insuficiencia, si en enfermedad renal crónica, el tiempo que el paciente dura en diálisis. La edad, a mayor edad, mayor riesgo de infecciones, el estado de malnutrición, comorbilidades. Si el paciente tiene alguna colonización de patógenos multiresistentes antes del trasplante, infecciones derivadas del donante, que es tema de otra conversación. Dentro del intraoperatorio, la técnica quirúrgica, el tiempo operativo prolongado y las complicaciones intraoperatorias favorecen la aparición de infecciones posteriores, o postoperatorio relacionados directamente con la inmunosupresión, el uso de dispositivos invasivos, catéteres, sondas, la disfunción del injerto. A mayor grado de disfunción de los injertos, mayor probabilidad de que el paciente tenga una infección durante la internación. La exposición epidemiológica hospitalaria o comunitaria,
o la aparición de coinfecciones. Si seguimos esta misma línea del tiempo, podemos clasificar las infecciones en 3 etapas. En una etapa temprana, en una etapa intermedia y una etapa tardía. Las infecciones clínicas más importantes aparecen antes de los 180 días. Entonces, las infecciones tempranas aparecen desde el día 0 del trasplante hasta el primer mes del trasplante. Y están más que todo relacionadas con todos los eventos postquirúrgicos e infecciones nosocomiales. En la etapa intermedia va desde el día 31 hasta los 180 días, en el cual el paciente ya tiene un máximo grado de inmunosupresión y comienzan a aparecer ciertas infecciones oportunistas, infecciones transmitidas por el donante, reactivaciones o recaídas. O en la etapa tardía, que va superior a los 181 días, en lo cual ya hay infecciones oportunistas o comunitarias. En esta diapositiva tengo un resumen con algunos puntos claves de algunos trasplantes de órganos sólidos. En cuanto a riñón, el riesgo asociado de infección en estos pacientes durante el primer mes está netamente condicionado por problemas de técnica y exposición nosocomial. Problemas de técnica quirúrgica y exposición dentro del hospital que les favorece la aparición de infecciones. Contaminación del líquido de perfusión en relación directamente con la procuración, el uso de catéteres intravenosos y urinarios, infecciones de herida quirúrgica, la edad avanzada. La infección urinaria es el patrón estándar de las primeras infecciones que tienen estos pacientes. La enfermedad renal crónica es un factor de riesgo también si el paciente llega a trasplantarse y no tiene resuelto alguno de algunos problemas o algunos factores relacionados con su enfermedad renal crónica. Por ejemplo, la poliquistosis renal, que no se resuelve muchas veces antes del trasplante, pudiera favorecerla para la infección de quistes después del trasplante. La uropatía obstructiva en el trasplante renal también pudiera ser un factor de riesgo para aparición de infecciones urinarias, entre otros. El uso de catéteres de diálisis durante el postoperatorio del trasplante aumenta la probabilidad de bacteremias del 5 al 10% y las reactivaciones virales. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a todos estos riesgos? Las complicaciones técnicas dadas por fugas, hematomas, linfoceles, que van a favorecer infecciones bacterianas tempranas. La colonización de infecciones por el uso persistente de stents ureterales, líneas venosas. Las infecciones de vías urinarias recurrentes, que son factor de aparición de urocefsis temprana, que es una de las principales causas de ingreso a terapia intensiva de los pacientes trasplantados renales. Todo paciente con infección urinaria a repetición a partir del día 1 del trasplante, hay que estudiar la vía urinaria, descartar que no tenga residuo postmiccional, que no tenga reflujo. Todas estas causas son factores que favorecen un medio de cultivo para el desencadenamiento de infecciones. Infecciones locales según la epidemiología. Y puntos claves, el uso precoz de antibióticos, duración según la severidad y recurrencia, o la necesidad también de profilaxis antibióticas. El trasplante de riñón y páncreas, si bien ha mejorado las técnicas quirúrgicas, es uno de los trasplantes abdominales que mayor incidencia de complicaciones infecciosas tiene. Algunos autores lo atribuyen a la cirugía, otros lo atribuyen a la inmunosupresión. También lo que sabemos es que la diabetes aumenta el riesgo de complicaciones porque los pacientes llegan a trasplantarse con mucho tiempo en lista de espera, con mucha lesión a órganos diana, mucha arteriopatía, y todos estos factores están relacionados con la aparición de infecciones secundarias. La edad, la obesidad, la isquemia favorecen el riesgo de trombosis, pancreatitis y fugas duodenales, que también son factores que de alguna otra manera ayudan a la aparición de infecciones. El tipo de anastomosis, tenemos dos tipos de anastomosis. Anastomosis entéricas y anastomosis vesicales. Las anastomosis vesicales, por cambios en el pH urinario, el páncreas desemboca todos sus productos a la vejiga, modifica el pH urinario, alcaliniza, y esto favorece la aparición de infecciones urinarias por cambio de pH urinario. Las complicaciones asociadas a la trombosis vascular e infecciones intraabdominales son las principales causas de pérdida de los injertos pancreáticos. Pueden aparecer además accesos peripancreáticos del órgano trasplantado, fugas duodenales que están en íntima relación con la técnica quirúrgica, e infecciones urinarias recurrentes. Puntos claves para el manejo de todo esto: el drenaje y antibióticos es sumamente importante, la laparotomía en el caso de persistencia de colecciones y accesos. Las anastomosis vesicales requieren reparación en el 20% de los casos, y las entéricas requieren mayor cantidad de cirugía. La urocefsis persistente recurrente es causa de conversión de anastomosis vesical en anastomosis entérica.
En cuanto al trasplante hepático, 30 al 70% de los pacientes cursan con al menos una infección al año. Es una cirugía que tiene alto potencial de contaminación biliar y entérica. Depende mucho de la condición pretrasplante con la cual el paciente llega al día de la cirugía. Muchos se infectan durante la estancia en la terapia intensiva o la estancia hospitalaria, mientras que realizan la evaluación pretrasplante o en el periodo pretrasplante. Además, también depende de las enfermedades subyacentes y el requerimiento transfuncional intraoperatorio aumenta la probabilidad de tener infecciones, sobre todo micóticas. Las complicaciones asociadas dependen directamente de dos mecanismos, de las netamente asociadas al abdomen y otras nosocomiales, como las infecciones de pulmón, que a más o menos oscilan entre el 34%. Dentro de las abdominales puede aparecer colangitis que no cumple con la triada de Charcot, puede aparecer abscesos intra o extrahepáticos, peritonitis, infecciones de la herida quirúrgica y bacteriemia portal o sistémica. Manejo de estos pacientes, puntos claves: toma de cultivos, inicio temprano y rápido de antibióticos, y el manejo de la colangitis con drenajes percutáneos, stent, dependiendo de la localización de los mismos. En cuanto al manejo general, los soportes iniciales de estos pacientes, tomando también a referencia muchas metas o muchas sugerencias de la campaña de la supervivencia de la sepsis, tenemos el manejo hemodinámico, reanimación con líquidos intravenosos, preferiblemente cristaloides, administración temprana de vasopresores para optimizar la presión arterial media y garantizar una buena perfusión de los injertos, y la necesidad de glóbulos rojos si según lo requiriera. No se aconsejan los balances hídricos positivos, ya que la sobrecarga de líquidos favorece el edema tisular, que es un factor deleterio en los órganos trasplantados, sobre todo los encapsulados. Así que se recomienda hacer retos de líquidos, retos de desafío de fluido versus bolos, y tomar mucho en cuenta la situación hemodinámica de cada paciente para decidir cuándo frenar con el manejo de los líquidos y no llevar al paciente a un estado de sobrehidratación que le va a traer otras consecuencias. En cuanto al uso de antimicrobianos, importante la toma de cultivos en un primer momento, de iniciar antimicrobianos dirigidos según el foco del trasplante, tomar en cuenta los antecedentes de las infecciones más recientes que tuvo el paciente, sospechar siempre la aparición de colecciones y accesos y no olvidar la epidemiología local. Siempre, una vez que ya el paciente se estabilizó en un primer momento, pensar que debemos resolver las causas desencadenantes infectológicas. ¿Qué es lo que está llevando al paciente a la infección? Si se puede resolver durante esa internación. Retrasos en el inicio y la terapéutica antibiótica inadecuada aumentan la probabilidad de muerte de estos pacientes. Otro de los soportes importantes: favorecer la extubación temprana para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que va a aumentar la estancia hospitalaria, la remoción de dispositivos invasivos que no sean necesarios, plantear la posibilidad de profilaxis antibióticas y adecuado control de desencadenantes metabólicos como los trastornos de la glucemia y los trastornos de los electrolitos, que también van a potenciar el hecho de que el paciente pueda tener mayor estancia hospitalaria. En cuanto a la inmunosupresión, podemos dividir al paciente en dos grupos. Tenemos los pacientes de alto riesgo inmunológico y los de bajo riesgo inmunológico. Esto va a estar dado directamente por la cantidad de anticuerpos que un paciente pueda tener frente a un injerto determinado. En cuanto al alto riesgo inmunológico, se aconseja evaluar las drogas inmunosupresores y lograr la disminución de ellas entre un 50 y 75%, ya que la supresión total de estas puede favorecer la aparición pronta de un rechazo en estos pacientes. Evidentemente que esto dependerá de la condición clínica de cada uno de ellos. Después tenemos el de bajo riesgo inmunológico, que se sugiere minimizar esquemas, tratar de suspender esquemas con micofenolato, sirolimus y everolimus, disminuir la dosis de letacrolimus hasta el 75% de ser posible, y para tantos pacientes alto riesgo como bajo riesgo, se sugiere el uso de corticoides con hidrocortisona, que es el que más se utiliza hoy día, sobre todo para prevenir la aparición de insuficiencia suprarrenal. Recordemos que estos pacientes son tomadores de corticoides de forma crónica. Puntos claves en el manejo de estos pacientes: siempre evaluar las interacciones farmacológicas con la inmunosupresión. Los antimicrobianos pueden, bien sea o potenciar el efecto de los inmunosupresores o disminuir su efecto, y en cualquiera de los dos extremos es bastante negativo para el paciente. Las técnicas de reemplazo renal y ajustar los antibióticos de acuerdo a cómo vaya mejorando la función de los injertos. Titular los niveles séricos de inmunosupresores. Hay inmunosupresores que se pueden dosar en sangre, así que se puede hacer en la medida que el paciente vaya saliendo del episodio infeccioso, irlo titulando progresivamente.
hasta que el paciente pueda tener una dosis adecuada, pero libre de infección. Y pensar siempre que la posibilidad de rechazo puede estar apareciendo. Bueno, como un resumen, el manejo de la sepsis y la infección en trasplantados de órganos sólidos debe ser de forma precoz. Siempre la reanimación inicial, favorecer líquidos endovenosos con cristaloides, uso de vasopresores de forma temprana. Se puede guiar de acuerdo por las metas de lactato y saturación venosa central que ya están establecidas, incluso en los trasplantados de hepáticos también se puede hacer. La terapia antimicrobiana, importante, tomar en cuenta los cultivos generales que se hacen al momento. Siempre tener una sospecha infectológica con los relevamientos previos y la epidemiología local. Utilizar técnicas de diagnóstico por imágenes, ecografía, tomografía, resonancia para descartar que el paciente no tenga colecciones, accesos que pudieran ser los gatillantes de todas estas infecciones. No existen biomarcadores especiales para el manejo de las infecciones de los pacientes trasplantados. Luego, tenemos que pensar dentro del manejo hemodinámico qué nivel de disfunción tiene o deja esta infección en los injertos, órganos o sistemas, y favorecer la optimización temprana por si el paciente llegara a requerir una cirugía para control de la fuente, si tuviera que hemodializar, ARM y otros, o sea, tratar de favorecer el mejor estado del paciente en su propia infección activa para poder ayudar a resolver su falla. Y también tomar en cuenta el nivel de inmunosupresión, clasificarlo como alto o bajo riesgo, ajustar el esquema inmunosupresor y en la medida posible dejar dosis de hidrocortisona como manejo, como lo recomienda la mayoría de las guías. Recomendaciones: debe haber un alto índice de sospecha en estos pacientes y las infecciones deben diagnosticarse rápidamente. Tomemos en cuenta antecedentes, clínica, laboratorio e imágenes. Iniciar precozmente la reanimación adecuada y antibióticos intravenosos. Se pueden establecer protocolos institucionales para cada terapia intensiva para el manejo de estos pacientes. Siempre considere los datos microbiológicos previos y la epidemiología local con respecto a la utilización de antibióticos empíricos. Recuerde la línea del tiempo de aparición de infecciones y sus posibles modificaciones. Y estas modificaciones de estas líneas del tiempo pueden estar dadas por uso crónico o de profilaxis de larga evolución, necesidad de cirugías a lo largo del tiempo, pueden modificar todos estos periodos de las infecciones. No retrasa el manejo del paciente y o ingreso a terapia intensiva. El paciente trasplantado debe ser prioridad dentro de un triage de manejo de pacientes de la guardia. Así que no se debe retrasar el manejo de estos pacientes porque fácilmente se pueden complicar. Considere profilaxis antibiótica en conjunto con el equipo de infectología de cada institución. Corrija las causas anatómicas que perpetúen infecciones recurrentes. El control adecuado de la fuente también puede requerir drenaje radiológico o intervención quirúrgica mínimamente invasivo, también le beneficiaría. Ajuste la cantidad y o dosis de los medicamentos inmunosupresores en la medida que el paciente vaya recuperándose de la infección. Y se necesita de un enfoque multidisciplinario para el manejo de estos pacientes trasplantados. El paciente trasplantado, una vez que se externa de primera vez su cirugía, habitualmente en todos los centros de trasplantes es guiado por un equipo integral que tiene abordaje del paciente desde todos sus puntos de vista, que también debe ser incorporado al manejo de los pacientes en la terapia intensiva. Bueno, con esto culmino mi presentación. Les dejo acá mis redes sociales por alguna sugerencia. Les invito a tomar en cuenta las recomendaciones que les dejé en la diapositiva anterior. Pensar que detrás de cada paciente trasplantado hay un montón de personas que estamos trabajando para conservar la viabilidad de los injertos y garantizar de una u otra manera que aumente la supervivencia de vida de estos pacientes. Muchísimas gracias. Hi, my dear friends and colleagues. I'm Dr. Jorge Hidalgo from Belize. I'm a part of the scientific committee of the World Sepsis Meeting, and I'm enjoying this conference, and hopefully you also
have the opportunity to enjoy the program as well as us. And I want to invite you, if you want to have access to these lectures for an indefinite period of time, you can access to the premium membership that it will allow you to have access to this different conference for an extended period of